Hola, desde que comencé con este tema de estudiar los efectos de la tecnología en la mente humana, he visto estudios, varios estudios, que aseguran que es mejor escribir a mano para el cerebro humano que escribir con teclado o por algún medio tecnológico. Sucede que no sé, los estudios parecen ser algo inconsistentes. Algunos de ellos, otros son muy interesantes. El que vamos a abordar hoy está hecho en Noruega. Lo vamos a ver a través de un artículo aparecido en el diario El Cronista. No es que yo descrea de esto, porque de hecho el año pasado me compré un cuaderno para empezar a tomar notas a mano, convencido de que el uso de papel y lápiz es mejor para mi cerebro que el uso de medios tecnológicos para escribir. Yo escribo mucho, pero escribo en computadora. No he podido, la verdad, estoy tan acostumbrado a utilizar computadoras que no he podido trasladar mis hábitos a la utilización de la escritura manual nuevamente. Bueno, vamos a la lectura entonces. Acá estamos en el artículo. El título es: El estudio científico asegura que escribir a mano trae más beneficios al cerebro que hacerlo en un teclado. Que hay una investigación europea que comprobó que la escritura manual es más beneficiosa que la de los aparatos electrónicos. Aquí voy yo. Yo no niego el valor del estudio, pero esto de que comprobó que la escritura manual es más beneficiosa para los aparatos, lo que ha hecho es medir y medir que hay una mayor actividad en ciertas zonas del cerebro, pero no sé. Bueno, vamos más adelante, sigamos leyendo. En los últimos años, los diferentes aparatos tecnológicos desplazaron al lápiz y al papel. Bueno, un ejemplo soy yo, como decía, yo ya prácticamente no escribo a mano, y si bien he intentado volver a escribir o reemplazar el hábito de escribir por medios tecnológicos, no me ha sido posible. Entonces el papel y el lápiz han pasado a un segundo plano, usándose únicamente para anotar pequeñas cosas en el hogar. Esto es cierto. Ahora bien, se supone que si nosotros no escribimos más a mano es porque escribimos en el teclado. La experiencia que yo tengo en la escuela es que los alumnos no saben usar el teclado. En general no saben usar el teclado. Y vamos a ver cómo es que se realizó este experimento, porque realmente el problema fundamental es que están usando mal el teclado, porque en las escuelas no se enseña a usar el teclado. No digo yo que no sea mejor para el cerebro escribir a mano. Lo que sucede es que para poder comprobar verdaderamente esto, nosotros deberíamos tener jóvenes, alumnos, niños y hasta adultos entrenados más o menos por igual en escribir a mano y escribir en teclado. Cosa difícil, ¿no? Porque si no, estamos comparando grupos que no saben escribir en teclado cuando escriben con el teclado, y grupos que sí, obviamente saben escribir a mano, porque ese es el modo fundamental que utilizan. Las tablets, los celulares y las computadoras son herramientas que usan millones de personas para escribir y manejarse en el día a día, según una encuesta de 2006. Eso no hace falta ninguna encuesta, lo vemos. Ahora, escribir con un swipe o con un teclado de teléfono no es lo mismo que escribir con un teclado de computadora. Los jóvenes escriben mensajes cortos mediante el teclado del teléfono, que es muy diferente en una pantalla táctil con un teclado pequeño, utilizando un dedo o utilizando dos a lo sumo, utilizando un dedo o dos, digamos. Ese es el tema. Y después el tema del uso de un verdadero teclado, como este que estoy mostrando yo acá. Un verdadero teclado se escribe de otra manera. El tema es que hay que aprender a utilizarlo. No, no es lo mismo escribir ineficientemente en teclado que escribir eficientemente. Yo creo que por ahí pasa el problema de los estudios. Y ojo, insisto, no estoy negando la validez de estos estudios, solo estoy poniendo en tela de juicio
sobre qué población se realizaron los experimentos y qué aptitudes tenían esas personas con las que se realizaron los experimentos. Vamos al siguiente párrafo. Dice, esto para la ciencia es una problemática. Cuentan con suficiente evidencia sobre los beneficios que reporta el cerebro cuando se escribe a mano. Un hábito que se está perdiendo y puede afectar a otras generaciones. Esto es cierto. De todos modos, el problema, creo aquí, no es que se esté perdiendo el hábito de escribir a mano, se está perdiendo el hábito de escribir. Yo particularmente he perdido el hábito de escribir a mano, pero conservo el hábito de escribir en un teclado o de escribir mediante dictados. Yo creo que un avance que se viene, un avance tecnológico que se viene, es el reemplazo de la escritura en teclado por la escritura por dictado. Pero bueno, no es mi objetivo ponerme ahora con esto. Y aquí dice, en un lenguaje muy rioplatense, chau teclado, el impactante estudio científico que afirma que escribir a mano es beneficioso para el cerebro. Aun cuando esto esté demostrado, hay que ver si el teclado va a desaparecer o va a dejar de ser usado porque vamos a volver a escribir a mano o porque directamente no vamos a necesitar usar el teclado porque vamos a dictar. Si ustedes quieren, en algún momento les puedo mostrar cómo nosotros podemos escribir sin usar teclado. A ver si abro el bloc de notas aquí. Simplemente con abrir el bloc de notas les muestro. Aquí está el bloc de notas. Y yo cuando abro el bloc de notas directamente me aparece este elemento aquí en la pantalla que es para iniciar el dictado. Entonces hago simplemente clic aquí y a partir de ahí la máquina me está escuchando y está escribiendo lo que yo le dicto. Incluso puede crear una puntuación. Como ven, no es perfecta la escritura, pero bastante bien. Es mucho más eficiente que escribir con un teclado. Bueno, nada, terminemos. Eso quería mostrarles nada más. Ese es el que le va a poner el fin al teclado, en la escritura por dictado, y no creo que volvamos a escribir a mano. Y no es que yo lo esté deseando esto. Tal vez es un error. Tal vez estamos creando o hipotecando determinadas características del cerebro y que van a perderse. Es cierto, yo no lo puedo negar, pero yo no creo que a pesar de todo volvamos a la escritura manual. Creo que va a ser peor aún, que más nos vamos a alejar de la tarea manual porque la escritura por dictado reemplaza más eficientemente a la escritura manual. La escritura por teclado es un tema complejo, requiere aprendizaje motriz. En cambio, con la escritura por dictado, uno simplemente habla y la máquina escribe. Bien, decíamos, el uso de la escritura manual es beneficioso en mejorar la memoria y ejecutar tareas cognitivas en personas que sufren estrés. No lo vamos a negar, es posible, no sé cuántos estudios hayan visto sobre esto. Yo he visto algunos estudios, me preocupa la forma de hacer los estudios y las conclusiones tan supuestamente evidentes que sacan y no son tan evidentes, ¿no? Dice entonces que los investigadores de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología demostraron que la escritura de lápiz y papel aumenta la conectividad cerebral. Es posible que hayan demostrado esto ahora, que esto sea beneficioso para el cerebro, no es lo que han demostrado. Es decir, y hasta ahí nomás es posible que lo hayan demostrado, digo, ya vamos a ver por las condiciones en las que se realizó el experimento. Entonces, lo que sí han demostrado es que hay una conectividad cerebral, una mayor conectividad cerebral, pero eso no significa que necesariamente la escritura
que se hace con papel y lápiz, que sí tiene mayor conectividad cerebral, sea necesariamente más beneficiosa a largo plazo, por ejemplo. O que, bueno, se hayan comparado eh, experiencias de escritura similares, unas en papel y otras por teclado. Sigamos. Es crucial para la formación de la memoria y para codificar una nueva información y por lo tanto es beneficiosa para el aprendizaje, explicó la profesora neuropsicóloga Andri van der Meer. Bien, esta es una de las especialistas que hizo el estudio. La especialista médica continuó: hemos demostrado que cuando se escribe a mano, los patrones de conectividad son mucho más elaborados que cuando se escribe en teclado. Ok, aceptemos que esto lo han demostrado. Esto no significa necesariamente que sea más beneficioso para el cerebro. Y hay que ver cómo se realizó el estudio, que es lo que vamos a ver ahora. Los datos del estudio científico noruego afirman que escribir a mano es mejor para el cerebro que usar teclado. El estudio científico realizado por investigadores universitarios noruegos se llevó a cabo con encefalogramas y consistió en, atención a esto, la participación de 36 estudiantes universitarios. A ver, estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos hablando solo de 36. ¿Qué grado de comprobación y de repetición de experiencias pueden haber acá? A esto es lo que yo objeto. Los métodos de investigación que se utilizan para tratar de demostrar esto. Sigamos con las condiciones en que se realizó el trabajo. Estos tenían que escribir o teclear repetidamente una palabra que aparecía en una pantalla. O sea, escribir una palabra que aparece en una pantalla, o como decir, copiar la palabra que aparece en la pantalla, no es una experiencia de escritura. No es una experiencia de escritura, es una experiencia mecánica. Sí, bueno, de escritura. Literalmente puede ser, sí están escribiendo, pero no es lo mismo escribir un texto con sentido, redactar, resumir y ese tipo de cosas que escribir una palabra, ¿sí? Bueno, veamos, por eso digo que hay que relativizar el experimento. Para la escritura manual se usaron un bolígrafo digital para escribir en un cursiva en una pantalla táctil. Esta es otra cosa. Estamos asumiendo que el efecto de escribir con lapicera sobre papel es el mismo que escribir con un bolígrafo digital sobre una pantalla táctil. No creo que esto sea así. O por lo menos lo pongo en duda. Es posible, ellos, los investigadores, parten de la base de que es lo mismo. Y no, no es lo mismo. No es lo mismo la experiencia en papel que la experiencia digital, digamos. Yo creo que si realmente lo que se quería era eh, hacer referencia a la escritura en lápiz y en papel, o la experiencia se tendría que haber tomado con lápiz y papel y no con un sistema digital. No, no me parece un reemplazo adecuado, pero sin embargo parece que a los experimentadores sí les ha parecido. De hecho, el artículo lo menciona más adelante. Dice, además, y esto es lo más extraño del experimento, para el momento de teclear lo hacían usando un solo dedo sobre el teclado. Un solo dedo sobre el teclado. Escribían la palabra que aparecía en pantalla con un dedo sobre el teclado. Por Dios, no está bien esto. Da la impresión de que hubieran programado la cosa como para que saliera como ellos querían que saliera. O sea, no hay tal cosa como comparar la escritura a mano con gente entrenada, estudiantes universitarios, entrenada en escribir a mano, que compararlo con la gente que escribe en teclado con un dedo. Me imagino que debe tener que ver con la forma de escribir en el teclado del teléfono. Ahora, si se quería comparar con el teclado del teléfono, bueno, tal vez hubiera sido mejor hacerlo con un teléfono y no con un teclado de computadora, porque lo que nos da a entender todo esto es que usaron una computadora para escribir, ¿sí? Un teclado con computadora. No aclara mucho al respecto, pero de todos modos, escribir con un teclado completo
con todos los dedos, no con un dedo. Nosotros en la escuela, hasta el año pasado que yo me jubilé, enseñábamos en mi escuela la escritura polidactilar exclusivamente al tacto. Es decir, con todos los 10 dedos de la mano, cada uno en una posición determinada, lo que acelera y permite una mayor automatización de la escritura y además exclusivamente al tacto, sin mirar el teclado, lo que optimiza sobre todo la posibilidad de copiar texto. Yo me gustaría que me vean escribiendo y van a ver que yo no puedo, es justamente por eso que no he podido reemplazar la escritura manual o volver a la escritura manual, porque me reporta tantos beneficios y tantas comodidades la escritura de teclado por teclado, porque estoy acostumbrado. Fíjense que teniendo la posibilidad de escribir por dictado, como les mostré recién, no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo porque claramente estoy más acostumbrado a esto, estoy técnicamente más preparado para esto, por mi edad, por lo que yo he aprendido. Pero bueno, creo que todo eso, toda la preparación de cada uno, influye en cómo uno trabaja con las formas de escritura. Sigamos. Durante toda la práctica, los voluntarios fueron monitoreados con encefalogramas colocados en su cabeza, en el que se utilizaron 256 sensores, arrojando los siguientes resultados. Primer resultado: la conectividad de diferentes regiones del cerebro aumentó cuando los voluntarios escribieron a mano. Suponer que esto es más beneficioso para el cerebro es ir un poquito, además, adelantarse un poco, digamos, a las circunstancias, porque habría que comprobar que esta mayor conectividad es más beneficiosa para el cerebro. Esto requiere experimentaciones, seguimiento, bueno, un montón de cosas que no han hecho aquí. Cuando lo hicieron con el teclado, dice, esta conectividad decayó notablemente. O sea que lo que se ha probado es que personas que ineficientemente escriben con teclado tienen menos actividad cerebral y menos interconexiones entre las distintas áreas del cerebro que las personas que con mayor eficiencia escriben manualmente. Entonces, eso es lo que se ha demostrado en todo caso, pero no es lo que se pretende. O sea, lo que se dice que se ha demostrado no es lo que se ha demostrado. Se ha demostrado algo, sí, pero no lo que ellos dicen. Y bueno, al menos eso es lo que parece cuando uno lee el artículo. Los hallazgos sugieren que la información visual y de movimientos a través del uso de la mano controlados con precisión contribuyeron a los patrones de conectividad del cerebro. Bien, de eso estamos de acuerdo. Así lo explica Van der Meer en la revista Frontiers. Bien, vamos a la conclusión. La conclusión del trabajo noruego sobre la relación de la conectividad cerebral cuando se escribe a mano. Si bien el estudio científico se realizó con lápiz digital sobre una pantalla, los científicos afirman que el efecto en el cerebro será el mismo si se hace en lápiz y papel. Pero esto es un concepto a priori o a posteriori o como quieran, pero no está comprobado. No está comprobado. Yo creo que aquí hay una gran falla en el experimento, en las condiciones del experimento. Y no es la peor. La peor es que se ha comparado contra gente escribiendo con un solo dedo en un teclado, es decir, sin experiencia. Y si tenían experiencia y los limitaron, si tenían experiencia escribiendo con todos los dedos y los limitaron a escribir con un solo dedo, entonces los estaban haciendo como jugar con desventaja. Da la impresión, insisto en esto, de que el experimento se hubiese preparado para que saliera el resultado que buscaban que saliera. O sea que el resultado se había pensado antes y esto se hizo para comprobar la tesis inicial del trabajo. Se hizo de esta manera. No debería haberse hecho de otra manera. Yo creo que se debería haber cuestionado un poco más esa tesis inicial del trabajo. Esto se debe a que el movimiento de los dedos realizados para formar letras promueve la conectividad cerebral. Bueno, aceptemos que eso sea así.
por lo que se supone que la escritura manual tenga los mismos beneficios para el aprendizaje. Insisto, esto se supone, no se comprueba nada, se supone. Bien, sigamos. Por el contrario, los expertos científicos afirmaron que el simple movimiento de pulsar una tecla con el mismo dedo en reiteradas ocasiones resulta menos estimulante para el cerebro. Y sí, si yo hago como un mono, así, pulsando una tecla con un dedo, debe ser menos estimulante para el cerebro que escribir. Eso no hace falta, creo, tan semejante experimento para comprobarlo. Pero bueno. Esto para que veamos cómo se hace el experimento, y el problema no es el experimento, sino las conclusiones que pretenden sacar de esto. Por lo tanto, dicen, estos investigadores defienden sus hallazgos y promueven la necesidad de dar a los estudiantes la oportunidad de usar lapiceras o lápices en lugar de teclados durante las clases. Volvamos a la pantalla general. Yo creo que sí, se impone necesariamente una investigación donde se tome durante un tiempo determinado con personas entrenadas en escritura a mano y personas entrenadas en escritura de teclado, y se les haga hacer tareas similares durante mucho tiempo y se puedan medir las consecuencias. Porque a lo mejor se puede medir la memorización a corto plazo, a lo mejor se pueden medir cosas que no necesariamente son mejores así en general para el desarrollo cerebral. O sea, no todo lo que hace el cerebro es recordar a corto plazo o recordar a largo plazo. No todo lo que hace el cerebro es memorizar. Sí es fundamental la memorización. Y si la escritura mecánica está afectando a nuestra capacidad de memorización, como he visto que sostiene por ahí el autor Pablo Muñoz Iturrieta. Estoy leyendo un libro que se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. Eh, Esto sí es interesante, es un libro muy interesante, se los recomiendo. Pablo Muñoz Iturrieta, Apaga el celular, enciende tu cerebro. Y bueno, hay cosas que son más preocupantes que el tema de el efecto inmediato de la escritura mecánica y de la escritura manual. Acá yo creo que el principal problema que se está produciendo es que la gente se está desacostumbrando a escribir y se va a desacostumbrar cada vez más, porque ya dictar, tengo una amiga que siempre me dice que escuchar audiolibros no es leer, y yo se lo discuto un poco eso, pero además imagínense que dictar no es escribir, definitivamente dictar no es escribir. Escribir con un teclado y escribir con a mano, ya hemos aceptado que las dos cosas son escribir. Claramente los efectos del cerebro deben ser diferentes. Y a mí me gustaría ver si hay estudios que busquen o indaguen sobre los beneficios de escribir en un teclado, insisto, cuando se está debidamente entrenado en el uso del teclado. Porque si no, el teclado, si yo escribo en teclado sin saber usar el teclado o con un solo dedo, como en el experimento, no tiene sentido. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau.